Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes en el Consejo de Literatura del Distrito de Medellín. Pues bien, hoy vamos a tocar un tema que nos ha afectado a muchos, ¿no?, en el ejercicio o en el desarrollo de esta actividad, que tiene que ver con cuáles podrían ser algunos de los errores más comunes. No es una lista definitiva ni mucho menos, pero sí los errores, digamos, más reiterativos y muy evidentes que cometemos a la hora de escribir una novela. Como sabemos, la novela es un género de madurez, por tanto, en cuanto a su dificultad, por también el tema de la extensión que tiene, por los conflictos que trata. Eso lo convierte o ha sido así denominada, llamada por muchos críticos como un género de madurez. No porque los otros géneros carezcan de ello, sino porque la novela se ha ido ganando a lo largo, sobre todo en los últimos siglos. Recordemos que para muchos la primera novela moderna es El Quijote, que es relativamente nueva, y de ahí en adelante vinieron grandes autores que abrieron, digamos, las puertas de la novela al gran público, que antes estaba más volcado hacia la poesía, hacia el cuento, y sobre todo también tenemos que tener en cuenta los cambios estructurales que hubo, educativos y demás, que la gran mayoría de la población era analfabeta en esos momentos, y la novela acercó un poco más la literatura en general de la mano de grandes autores que todos hemos escuchado, algunos lo hemos leído, otros no, que conocemos, como Víctor Hugo, Jane Austen, Dostoyevsky, una serie de autores que fueron abriendo el campo de la novela. Digamos que, y hoy por hoy la novela a nivel editorial es el género campeón por excelencia, el género rey. En este orden de ideas, de la novela vamos a contemplar algunos de estos errores. Uno de los errores que se suelen cometer y uno de los primeros errores que uno comete tiene que ver definitivamente con problemas en la estructura, cuando la estructura de la novela es deficiente. Esto sucede muchas veces porque el conflicto que se plantea no es claro. El mismo escritor, o muchas veces nosotros como escritores comenzamos a plasmar un universo de personajes en la novela y demás, pero hay muchos personajes que se presentan, ¿cierto?, con muchas subtramas, muchos mini conflictos que tienen, que a la larga no llegan ni a desarrollarse, ni llegan a ser trascendentes. Entonces uno de los primeros errores, o un primer error, tiene que ver con una estructura deficiente. Yo recuerdo ya hace muchos años, cuando estaba yo en la universidad, que escribí un par de protonovelas, por llamarlas de alguna manera, que presentaban este problema. Una pluralidad de personajes y unos conflictos que no estaban claros. Había como una sucesión y una alternancia de conflictos y no se lograba cristalizar. Pues fueron unos ejercicios iniciales, ¿no?, frente al tema de la novela, pero hoy recordando, pese a que me queda todavía mucho por pulir, tengo esa impresión y esa experiencia de haber cometido también ese fallo tan elemental. Respecto de esto, podemos presentar algún tipo de soluciones, como guiarnos en determinadas estructuras. Hay unas estructuras que han estado clásicamente, por ejemplo, la del viaje del héroe, que creo que todos la conocemos y recordamos acá, ¿cierto? Cómo se parte, el héroe va en un proceso de madurez circular, ¿no?, donde va de lo desconocido, va parte de lo conocido, de su vida, de su entorno. Hay un hecho que trastorna esa situación y va dando la vuelta, va adquiriendo unas competencias hasta que cierra ese ciclo. Hay otra estructura narrativa muy curiosa. Yo no la conocía, pues, no tenía, pues, aunque básicamente tiene que ver mucho con la idea aristotélica en cuanto al inicio, nudo y desenlace. De todas maneras, no conocía esta estructura narrativa, que es la pirámide de Freytag. Se llama así porque fue elaborada por un dramaturgo, novelista y filólogo alemán llamado Gustav Freytag a finales del siglo XIX. Básicamente, ¿qué es lo que dice? Pese a que él le enfocó este primer análisis sobre todo al tema
del teatro, las grandes obras de teatro griegas, las grandes tragedias griegas, y a las obras de Shakespeare también tiene aplicaciones, sobre todo en la novela. Básicamente él construye una pirámide porque comienza el primer peldaño, vendría a ser la exposición. En la exposición hay que presentar bien a los personajes, hay que presentar bien el conflicto, ¿cierto? Presentarlo, esbozarlo, no, digamos, tratar de alguna manera de introducirlo abruptamente y del todo frente al lector. No digo que no se pueda hacer, hay novelas que comienzan de por sí con el conflicto, o cuando el conflicto, por así decirlo, o por lo menos como lectores podemos nosotros pensar que el conflicto ya está resuelto, ¿cierto? Pero también sucede que puede iniciarse también de esta manera, de una manera más, digamos, lo sutil, más moderada, presentar ese conflicto y esos personajes. Entonces vendría a ser el primer peldaño de la exposición. Después viene lo que él llama, o lo que él llamó, acción ascendente, cuando esas tensiones se van, la tensión principal y la trama principal, el conflicto principal, va ganando fuerza, va subiendo, ¿cierto? Se va desarrollando de esa manera. Y nosotros como lectores podemos también identificar cuál va a ser ese conflicto y va ganando interés. Lo que Vargas Llosa llamaría poder de persuasión sobre nosotros como lectores. La novela nos va convenciendo de su realidad y vamos de la mano con el novelista. Al llegar al punto más alto, el clímax, vemos ya que va por la mitad, llega al punto más alto. Allí es donde la tensión llega, pues como el mismo nombre lo indica, a un máximo de tensión. De allí disminuye, hay un decrecimiento en esa acción, y una acción descendente, ¿cierto? Donde, digamos, ya nos vamos preparando y también como escritores vamos preparando al lector para el desenlace, y al final llegamos al desenlace y así se cierra esa pirámide de Freytag. Otra circunstancia muy común también, y en la que hemos incurrido en nuestros intentos como novelistas, tiene que ver con unos diálogos, además muy extensos, unos diálogos casi que socráticos, si se me permite usar esa expresión, unos diálogos magistrales, y se incurre pues en una novela que pierde poder de persuasión, pierde verosimilitud. ¿Por qué? Porque las personas usualmente no hablamos de esa manera. Entonces usted ve muchas novelas donde lamentablemente lo que hay son unas transcripciones pues de las ideas del autor, básicamente en unos diálogos magistrales de los personajes. Entonces no sabemos realmente, no se deja que la novela se desarrolle, no sabemos realmente qué es cómo están pasando las cosas porque no nos las muestran. Sencillamente son una sucesión de esos diálogos. De hecho, hay una técnica o una solución a este problema, que es el show don't tell. Enséñalo, muéstralo, no lo digas, ¿cierto? Y también fijarnos en que si estamos hablando, no sé, fuera de cualquier circunstancia extraordinaria, ¿no? Pero digamos que una persona como uno del común, en una novela que así se nos haya presentado, no puede, pues, de pronto tener un diálogo y ser un perito en determinadas áreas si el mismo escritor nos introdujo que es una persona del común. Ahora, hay novelas donde evidentemente de orden policíaco se parte de la premisa y de investigación, se parte de la premisa de que el personaje tiene una serie de experticia y de conocimiento. Ahí es perfectamente natural de alguna forma que tenga ese discurso, pero no en novelas donde eso no está de alguna forma preestablecido por el escritor. ¿Por qué? Porque rompe la coherencia. Aquí tenemos dos errores que rompen fundamentalmente el ritmo, la manera como avanza la lectura y la cohesión. La cohesión en la novela es la coherencia del texto. Tanto el anterior, cuando la estructura es deficiente, ¿cierto? Un montón de personajes o un conflicto que no es claro. Y también cuando los diálogos no están bien desarrollados, ¿cierto? Ahora, hay una novela que
que yo la recomendaría leer como más bien para saber cómo no escribir una novela. Quien la escribió realmente no se dedicaba a la literatura, creo que fue más un ejercicio de vanidad que otra cosa, se llama Walden 2, es una novela escrita por este señor padre del conductismo Skinner. Si hay algún psicólogo en la audiencia, no sé realmente pues sé que tuvo aportaciones frente al tema en los campos psicológicos, en los campos experimentales, con todo lo que tiene que ver con el condicionamiento y el conductismo como tal, derivado un poco de la investigación de la reflexología de Pavlov, pero definitivamente a nivel de literatura, eso es un panfleto. Es un panfleto del conductismo en Walden 2, que está supuestamente el título basado en una novela de Thoreau, que es Walden Walden, o de la vida en los bosques, que es una novela, digamos, donde él expone su teoría política, que eso sería para otra discusión. Entonces Skinner lo que hace es tomar esa novela, plasmar un manifiesto conductista en una comunidad imaginaria donde todo se resuelve, ahí no hay tensiones, ahí no hay nada, porque a base de condicionamiento clásico y operante y de estímulo y de refuerzo positivo y refuerzo negativo, se resuelven todos los problemas en la vida y en la literatura, según Skinner, que no era escritor. Ese es un buen ejemplo de una muy mala novela. Walden 2 de Skinner. Bueno, cuando deviene en panfleto. También, y por último, no menos importante, recordarlo, un tercer error, no buscar una edición profesional. Primero, no buscar una buena edición, una buena revisión y edición, tanto de los elementos macro, los elementos estructurales y demás, de la macroedición, la estructura, los personajes, la trama, como los elementos micro, de la microedición, la gramática, el estilo y demás. Cuando estas cosas no se hacen, la novela padece porque evidentemente el lenguaje literario y las formas inciden negativamente en este caso sobre el fondo. Entonces es importante, una vez superadas las etapas, construida una buena novela con un conflicto claro que se pueda resolver, porque eso es lo que nos lleva de la mano como lectores a leer una novela. También con un buen lenguaje, no que mediante el discurso se vea todo lo que está pasando, lo que va a pasar, sino las acciones, la manera, las descripciones, aún en un mundo tan visual como este, siguen siendo importantes. Y una revisión, por supuesto, primero consciente, honesta. Eso lo tratamos en el tema que vimos hace unos programas de los círculos del escritor, una edición honesta, cualificada, y después también buscar un editor profesional para las correcciones. Bueno, como siempre, invitándolos a que por favor nos dejen sus comentarios, pues compartan, den like, se unan al canal, comenten, como les decía, y en este caso, pues, ¿cuáles consideran ustedes que han sido los errores más graves que ustedes han visto en la novela o que ustedes han cometido? No siendo más, nos veremos en un próximo episodio.